Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, un programa bastante especial hoy, porque llegando el fin de año murieron dos importantes autores argentinos, dos importantes escritores. El 22 de diciembre murió Alberto Laiseca y el día siguiente, el 23, murió Andrés Rivera. Por eso queremos dedicarles este programa de hoy. Los dos autores estuvieron muchas veces a lo largo de los años en Los Siete Locos. Vamos a ir viendo, tenemos algunos invitados en el piso, pero también vamos a ir viendo viejas notas con ellos. Vale la pena recordarlos, ¿no? Usted sabe que Alberto Laiseca, el autor de esa novela emblemática que es Los Sorias, escribió también El Jardín de las Máquinas Parlantes, La hija de Keops, y ni hablar de Andrés Rivera, autor de clásicos, pienso, de la literatura argentina, como puede ser El Farmer o La Revolución es un sueño eterno. Vamos a empezar viendo una nota que hicimos con Andrés Rivera, donde nos habla, en el año 2006 es esta nota, donde nos habla justamente del acto de escribir. Ahí va. Ningún libro cambia al mundo. No lo cambió la Biblia, no lo cambió el Talmud, no lo cambió el Capital de Carlos Marx. Los libros solo contribuyen a lo que los hombres hacen. Puede cambiar individualidades, no al mundo, pero sí, pero la literatura recuerde a muchas usted, personas, determinados libros nos ha transformado en algunos aspectos, pienso. Recuerde usted lo que ocurrió con el Mein Kampf, el libro a cuya autoría se adjudica a Adolfo Hitler. Parecía que en el país que dio a luz a Goethe, a Thomas Mann, a Heinrich Mann, un país que dio un cine espléndido, no había leído otra cosa. Yo creo que hay que estar en guardia. ¿Y a quién se le puede decir que esté en guardia? Soy el autor de una frase cuyo copyright puedo ceder a quien quiera. La esperanza se escribe en el agua. ¿Dónde estábamos en el 78? ¿Dónde estuvimos el 24 de marzo de 1976? Este es un país que no cesa de mirar para otro lado, dice varias veces Andrés Rivera en Punto Final. Este es un país que no cesa de mirar para otro lado. 2 o 3 veces aparece esa frase en el libro. Así es. Bueno, Alberto Díaz, que está acá con nosotros, fue el editor de Andrés Rivera durante muchos años y además muy amigo, muy cercano. Yo quiero decir que Alberto tiene la virtud, lo mismo pasó con Juan José Saer, que generás una relación de amistad con tus autores, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una de las funciones del editor, es decir, como es un trabajo vocacional, cuando un autor, de un autor admira su obra, no de todos, pero de los autores que más te gustan, Seguro. Es decir, por la afinidad que tenés, es decir, con la lectura, tenés casi la obligación moral y ética de hacerte amigo. Y terminás siendo amigo en la mayoría de los casos, ¿no? Con Andrés me ocurrió eso, siendo una persona que en la primera impresión era un hombre huraño, hosco, pero de una vez que rompías esa barrera, era muy tierno, era realmente muy afectuoso. Es decir, y bueno, yo te digo, yo en realidad lo conocí, yo siendo muy joven, es decir, en la década del 70, yo era amigo de Juan Carlos Portantiero, José Luis Mangieri, Hellman, que eran amigos todos que venían del Partido Comunista. Claro, como Rivera. Como Rivera, y que fueron expulsados en el año 64. Yo conocía más a estos tres, pero a Rivera lo conocía de rebote, no me considero un amigo de esa época, pero sí que lo conocía. Pero vamos a decir una cosa, no era tan conocido Rivera como escritor. No, Recién no. Yo creo que en los 90 Alberto se hace conoció en Democracia, es decir, porque él tiene un periodo. Es decir, coincide con la muerte de su hijo, del mayor de Carlos, y casi el inicio del isabelismo y la dictadura.
Son 10 años de ostracismo donde él escribe, pero no publica y vive aislado. Y cuando publicaba en editoriales chicas todavía. Entonces no tenía esa gran difusión que llegó a tener después. Pero a partir del año 85, con Esa dulce tierra, ahí empieza a ser más conocido. Empieza un segundo ciclo. Yo le he dividido un poco en 2 ciclos la obra de Andrés. Claro, un primer ciclo que es una novela más política por ahí. Más política, más homogénea, es decir, más ilusionada en el futuro, es decir, la clase obrera tiene todo por ganar, es decir, son grandes bloques políticos que describe en su novela, la clase no tiene fisuras, la clase obrera, es decir, ya pasado esos 10 años, cuando es expulsado del PC, del Partido Comunista, y durante su exilio interior, él permanece en la Argentina, creo que hay todo un momento de reflexión, de maduración. Ahí la conoce, unos años antes la conoce a Susana Fiorito, que es su mujer, que yo creo que influye mucho también en sus lecturas, en su amplitud. Es otro, dentro del mundo de la izquierda es otro horizonte, ¿no? Que se le abre a él. Y empieza con estas novelas de temas históricos. Claro, que son los que le dan el gran reconocimiento público. Sin duda. El Farmer, la Revolución Eterno y Ese Manco Paz, que es una trilogía. Sí. Es decir, sobre eso... Gana el Premio Nacional de Literatura. En el 92. En el 92. Empieza a tener una difusión diferente. Sí. Y La Revolución es un sueño eterno, es el libro que más se vende de él. Hoy son clásicos, ¿no es cierto? Se puede decir que son clásicos de la literatura argentina. Sí, sobre todo estos 3, ¿no? Es decir, después tiene grandes obras, La Sierva es espectacular, El amigo de Baudelaire, tiene obras muy importantes. ¿Se consiguen hoy esas obras? En Seis Barral yo llegué a publicarle 12 libros y tengo 2 más contratados. A medida que se van liberando de la otra editorial que tiene los derechos... Claro, él publicó en Alfaguara. En Alfaguara, es decir, yo voy recuperando y se siguen publicando. Pero en los 12 libros y los 2 que salen ahora en marzo-abril... ¿Y estos 2 que van a salir qué son? No, son Ese Manco Paz. Reediciones. Reediciones y Cría de Asesinos. Su último libro fue Cádiz. El último fue Cádiz en el 2011. Después no volvió a escribir. No volvió a escribir ¿Ya más estaba nada. enfermo? Ya estaba, digamos, desganado. Es decir, tenía problemas de vista, de movilidad. ¿Cuál es el libro de Rivera, si yo te digo, alguien que no lo leyó, cuál es el libro que recomendás? Y yo recomendaría la trilogía esta de los personajes históricos. Los tres. La Revolución es un sueño eterno, para mí es el más importante. Y después El Manco Paz y el Farmer, que se hizo una obra de teatro, vamos a decir, cuando fue el año pasado. El año con pasado, Pompeyo Audibert, muy buena. Cuando se estrenó la obra El Farmer, yo estuve en el estreno, me acuerdo, estabas vos, estaba el hijo de Rivera, y le digo, va a venir a Buenos Aires, quiero que venga al programa. Y ya él le gustaba venir acá, vino mucho. Ya no pudo venir. Ya no pudo venir. Él tomaba personajes de la historia. En estos casos tomó... toda su obra está atravesada por la historia argentina. Absolutamente. Es decir, toma en algunos casos personajes conocidos, como es Rosas, Castelli en La Revolución Eterno o El Manco Paz. Pero él... son excusas, son personajes. Primero los toma en el momento de la derrota. Es decir, no los toma, es decir, Rosas no en el apogeo, de la suma del poder público, lo toma exiliado en Inglaterra, es decir, un granjero desconocido, un farmer, donde pasa cuentas de su pasado, es el rencor y la falta de poder. Digamos, él toma personajes, pero no noveliza la historia. Son disparadores para hablar sobre los temas que le importan, el poder, el sexo, la muerte, los argentinos, o la sociedad. Se pueden remitir a la sociedad de hoy. Exactamente. Son generalmente los toma en un momento de decadencia del personaje, que es lo que sabe hacer, que es los libros que corresponden a la segunda etapa. Ya no son optimistas como los de la primera etapa.
Es decir, los personajes Seguro. o traicionan, o son traicionados, o son derrotados. Hay un cambio de mirada. De mirada, ya, es decir, va más en profundidad, y la prosa cada vez se va haciendo más económica, más austera. Totalmente compacta. Es una de las características de la escritura de Andrés, que es lo que lo hace un gran autor. Que uno lee 2 páginas de Andrés y sabe que son de él. Totalmente de acuerdo. Ahora, todo esto pasó a partir de cuando es expulsado del PC por grandes diferencias. Él tiene una gran desilusión ahí, ¿no es cierto? Sí, y termina esta etapa de los primeros libros. De los primeros libros. Yo querría que viéramos ahora, antes de terminar el bloque, Alberto, un fragmento de una nota que hicimos acá en el piso, donde habla justamente de eso, de su expulsión del PC, sus orígenes, etcétera. Ahí la vemos. Gracias, Alberto. No, gracias a vos. Usted fue un viejo militante comunista, ¿no es cierto? Así es. El protagonista del libro se llama Ritson, Arturo Ritson. Es una especie de alter ego suyo. Sí, claro. ¿No es cierto? Y fue una persona, qué sé yo, un protagonista de los 70, digamos. Sí. Aclaremos para su audiencia que el Partido Comunista tuvo la prudencia de expulsarme. Ajá. Ajá. En el 64, era como... Yo milité 25 años. Ingresé en el año 45. ¿Y lo expulsaron por qué, Andrés? Bueno, usaron toda la jerga del estalinismo. Esto es nacionalista burgués, etc. Lo que les molestó profundamente fueron 2 cosas. Una, que uno de mis libros de cuentos se lo dediqué a Juan Gelman y a Juan Carlos Portentiero, que acababan de ser expulsados del Partido Comunista de este país. Entonces me llamaron a rendir cuentas. Y ahí, claro, hubo una discusión política muy áspera, y a partir de esa discusión cerraron una puerta, cosa que les agradecí. Yo no busqué otra manera de que me expulsaran. Yo sabía a dónde iba, pero había toda una tradición en mi familia. Mi padre, que fue obrero toda su vida, consciente, y murió como un obrero cuando tuvo más de una oportunidad para enriquecerse. ¿Cómo se llaman hoy? Los miembros de las pymes, ¿verdad? En convertirse porque era un obrero muy calificado y tuvo ofertas más o menos tentadoras para dirigir un taller del vestido, lo cual le hubiera reportado de inmediato casa y cosas de ese tipo. Y el único bien que tuvo mi padre fue una máquina de coser Singer con un motor, que le tuvo que escribir cuando el golpe del 4 de junio, que en una de sus audiciones televisivas fue citada, el 4 de junio del 46, donde aparece un coronel desconocido para la sociedad argentina que supo llamarse Juan Domingo Perón. Mi padre tuvo que abandonar el taller en el que trabajaba y la dirección de su sindicato, el sindicato del vestido, y era fácil mudarse en aquella época. Nos mudamos, mi madre alquiló una pieza y una pieza más chica que se subía por una escalera, y ahí instaló la máquina de coser con el motor y una mesa. Mi padre era un obrero tan completo que también podía ser planchador. Y después mi madre llevaba lo que mi padre cosía a la calle Canning, que ahora, en aquel momento, los comerciantes eran de origen judío. Ahora creo que me dicen que son coreanos y cosas así. Bien. Usted también fue obrero durante muchos años. Yo fui porque, por una razón,
porque la química y yo fuimos incompatibles. Ajá. Claro, en el año 45, en este país no había desocupación. El país había permanecido neutral durante la Segunda Guerra Mundial y venta de carne, de trigo, particularmente a los aliados y particularmente a Inglaterra, que esta es ya otra historia, y creció la industria. Y bien, ¿a dónde va a estudiar el hijo de un obrero? A la escuela industrial, no a la escuela nacional. Bien, fui a la escuela industrial, a la INILA, Escuela Industrial Nacional Luisa Huergo, allá por Rivadavia al 6000, en un pasaje Viedma, y a los tropezones, yo que había sido tan buen alumno en la primaria, al punto que me dieron en sexto grado como premio el Quijote. Entonces, a los tropezones terminé cuarto año y cuando hubo que elegir carrera, pues se podía elegir maestro mayor de obras, químico industrial, y elegí química porque me parecía misteriosa. ¿Sabe, Cristina, qué es lo que me acuerdo de la química? La fórmula del ácido sulfúrico. SO4H2. Bueno, es algo. Y eso sí, algo claro. es algo. Bien, a los 3 meses yo tenía, ya era para que me echaran. Entonces mis compañeros de división robaron un boletín. Y yo empecé a hacer eso que en la jerga estudiantil se llama rabona, pero no un día o dos, un año. Un año de rabona. Un año completo yo me ponía ¿Y un sus cuaderno padres debajo no del se enteraban brazo. de nada? Claro, a la tarde yo trabajaba, eso sí. Ah, Había una cierta línea que venía de mi casa, claro. sí. Trabajaba de obrero. Trabajaba en una caja que daba crédito por 500 pesos, yo era el cajero. Y me pagaban, no sé, 40, 50 pesos por mes. Bueno, cuando se termina todo eso, yo era militante de la Juventud Comunista, ahí se impuso la moralina, yo di cuenta de esto, se lo tenés que decir a tu padre, que ¿cómo puede ser? Se lo dije. Mi padre tuvo una respuesta muy ajustada al hecho, tenés que ir a trabajar. Y bien, conseguí trabajo en Villalins, partido de San Martín, aprendí el oficio de tejedor de seda, todavía me acuerdo de un nombre francés, crepe. ¿Hay crepe todavía? Pero por supuesto, crepe de seda. Bueno, y fui un tejedor más que discreto. ¿Mucho tiempo? Los 100 obreros, 7 años, los 100 obreros de fábrica, obreros y obreras, me eligieron a mí, que para nada era peronista, ellos que eran peronistas me eligieron secretario de la comisión interna. Creo que en alguno de estos libros está contado. Sí, cómo no. Ya vamos a hablar en el próximo bloque. Bien, de todo entonces, allí el turno que más me gustaba, Cristina, era el turno de noche. Entrábamos a las 10 de la noche y salíamos a las 5 de la mañana. Porque no estaba el capataz y eso me permitía leer. Ahí leía. Yo le contaba a uno de sus colaboradores que el primer libro que a mí me impresionó y aún el correr del tiempo no borró a su personaje fue Los Miserables de Víctor Hugo. Claro, me imagino. Jean Valjean. Calza perfecto con todo lo que me está contando. Claro, el inspector Javert. Ahí aprendí. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos en este programa especial dedicado a Andrés Rivera y a Alberto Lessig. Que ya volvemos, no se vayan.